Ahora a un grupo de hermanos de la Buta Huillimapu, quiere decir de las grandes tierras del sur, de la zona de San Juan de la Costa, a 1000 kilómetros al sur de la ciudad capital. Hermanos que vienen trabajando largos años, han participado en el Festival Campesino de la ciudad de Osorno, que lo organiza la radio La Voz de la Costa de Osorno. Ellos también han estado en varios programas de televisión. Se les han hecho reportajes en el programa Tierra Adentro, por ejemplo, en el programa también El Mirador de Televisión Nacional, han estado ellos mostrando los proyectos que allí realizan. Aparte de ser jóvenes cultores, también han incursionado en el tema de los medios de comunicación. Ellos pertenecen a una agrupación y son poseedores de la idea y huilliche de la zona de San Juan de la Costa a través de la radio Nutram. Con ustedes, nuestros hermanos, el grupo Hueche Mapu. El aplauso de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Los micrófonos, todos ustedes. Muy contento. Nosotros traímos nuestro mensaje a través de la canción, nuestro saludo, nuestra experiencia de vida, también nuestras situaciones como pueblo huilliche. La primera canción parte de lo que sucedió y lo que ha seguido sucediendo durante muchos años con nuestros pueblos indígenas de Latinoamérica y especialmente en Chile. Lo que fue la matanza, por ejemplo, la masacre en esta comuna, en la provincia de Valdivia, especialmente en la comuna de Lago Ranco, Río Bueno. Esta canción lo hizo un lonco de toda esta vida, de toda esta realidad que tuvieron que vivir, esta masacre. Ellos a través de esta canción interpretan y dicen lo que ellos pudieron ver de sus hermanos, cómo murieron, cómo lo masacraron. Así que vamos a interpretar esta canción, romanceo histórico de un lonco de la isla Huapi. Malo
nosotros es muchas gracias. Bueno, el conjunto Huichimapú, ya pasamos a ser los Huichimapú, las personas de más edad. Y son pasados ya, pasados de joven a adulto, así que podemos decir que algunos de nosotros ya estamos siendo pasados a adulto, pasados de la edad. Y nosotros también hemos entregado esta experiencia, este canto indígena, huilliche, a los niños. Hay muchos niños que ya interpretan nuestras canciones, así que por eso estamos siendo un poquito pasando de tiempo. Pero yo creo que el canto y el alma de nosotros se mantiene joven, y es por eso que también queremos interpretar este tema, hermoso tema, y que invitamos a ustedes también a cantar esta canción, Canta Peñi Canta. Una voz se pierde en el tiempo, el ruido de otro viento la apaga, habrá quedado grabado en la roca, haciendo ecos en montes y quebradas. Una voz que grita en lo profundo, se oyen desde la distancia del pasado. Has olvidado la raíz de tu pueblo, no se oye tu voz de tu alma de roble. Canta, hermano, que somos de la tierra, que soy yo mismo y tú que estás ahí. Ven y rompamos el muro del olvido, y el alma del pasado volveremos hoy. Canta, ven y canta, canta, la buen cantar, canta. Que atraviesen los muros del tiempo, como flecha dirigida hacia el sol.
Bueno, esto habla también de un poco de la soledad de muchos hermanos nuestros que viven en el campo y que solo viven con el perrito, con el chanchito, con por ahí el caballo, y que supuestamente viven en un cerro, en lo más profundo de la cordillera. Esta canción habla de eso, de la vida de un hombre solo, pero que sí es muy feliz porque lo acompañan la naturaleza, el bosque, los animales. Así que vamos con Inche Cuife Puhuelén. Inche Cuife Puhuelén. A ver esa palma.
paso es súper fácil, así que no es muy complicado. Todo por lo que quieran, eso, por ahí nos vamos Ahí sí, animando. por ahí sí. Hay harto Que se vayan cuchillo, incorporando los ¿no? huilliches también que están acá en Santiago, pues. Es un baile de cuadrilla, ¿no? Búscate una pareja, en pareja, a ver. Ponte que sean dos mujeres, dos hombres, Por ahí no vienen importa, más. por ahí Muy vienen bien, más. por la pinche alguien que viene llegando. Van a ver, a ensayar un poco el paso. Van a ensayar un poquito el paso, un ver, el poquito la paso. coreografía. ¿Ya estamos, Eula? Ya, ahora sí. ¿Todo? ¿Un ensayo nomás? Un ensayo ya. Un ensayo. Esa partita me encanta.
para poder cuidar. ¿Y qué tienes tú para poder cuidar? Mi hermano tiene hijos sin cadenas, hijos con conciencia que quieren cantar. ¿Y qué tienes tú para poder luchar? ¿Y qué tienes tú para poder luchar? Mi hermano tiene todas las estrellas, todo el infinito para contemplar. ¿Y qué tienes tú para poder soñar? ¿Y qué tienes tú para poder soñar? Mi hermano tiene una mujer muy bella, con dos trenzas negras y tiene un telar. ¿Y qué tienes tú para poder amar? ¿Y qué tienes tú para poder amar? Tu hermano busca, mira en tu conciencia, que el que busca encuentra. Y ponte a pensar en lo que hay que hacer para mejorar. Es lo que hay que hacer para mejorar. Anda, vuela, avanza hacia las estrellas, como sabes si una puedes alcanzar. ¿Y qué esperas tú? Ya ponte a volar. ¿Y qué esperas tú? Ya ponte a volar. A través del canto y la música de la tierra bullicia, de la fruta bullimap. Bueno, ¿quieren bailar de nuevo con nosotros? Ahora sí que yo creo que hay más confianza, más ánimo en poder bailar. Ya vienen dos ya, así que vienen listos. Los niños están dando la cara aquí en Santiago. El aplauso para ellos también, pues a ver cómo estamos. Yo creo que debemos aprender de ellos, de su gran valentía de poder danzar. Vamos a hacer la danza de la lluvia. Esta danza también que tiene mucho que ver con nuestra naturaleza, decíamos, y la vamos a hacer entre todos. Es mucho más fácil también que la que hicimos anteriormente. Ya, todos los que quieran bailar, entonces a bailar conmigo. Van a hacer dos filas de bailarines o una sola, ¿no? Para que no sea tan porque el espacio es chico. ¿No aparece nadie más? Bueno, ya. Vamos con Todavía llueve. Eula.
al hombre que trabaja la tierra con sus bueyes. Se trata precisamente de cómo cada día se levanta muy temprano para hacer fuego, tomar desayuno, poder buscar los bueyes, enyugarlos y poder trabajar con ellos. Esa es más o menos la canción que dice Huitra, Huitra, Mansun. Huitra Mansun,